¿Qué es lo más extraño que la gente se pone para que se cure el oído? Me ha tocado gente que se pone, obviamente, cigarros, los conos, leche materna, es súper común. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Quítate la Bata. Este es el 11º episodio. En esta ocasión les traje una palabra difícil de pronunciar: otorrinolaringología. Vamos a tener un experto que les traje a Eduardo Ortiz. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Él Gracias a es ti. otorrinolaringólogo. Que me gustaría que dijeras un poquito qué es la otorrinolaringología, como para que la gente que está viendo este podcast sepa un poco sobre esto. Ok, bueno, sí, efectivamente es una palabra difícil de pronunciar. Demasiado. Sí, la especialidad que se encarga de enfermedades del oído, nariz, garganta, también vemos patología de cuello. Vemos pacientes de todas las edades, afortunadamente, desde bebés hasta viejitos. Entonces, es una especialidad, pues, ¿qué te puedo decir? Yo me dedico a eso, entonces es la verdad bastante bonita. Que te encanta. Me encanta. Lo que me gusta de la especialidad es que es muy resolutiva, ¿no? Sí. Vemos pacientes que tienen problemas, les ayudas a mejorar su calidad de vida y generalmente a la gran mayoría de los pacientes les va, pues, bastante bien. Yo tengo que contarles que afortunadamente pues nos conocimos porque es mi otorrino de confianza. Yo tuve un seroma. Sí. De hecho, le van a dar ahí como un close-up. Tengo un botón que me evita que esto crezca. Y pues ahí nos conocimos, le platicamos un poco sobre Quítate la Bata y pues afortunadamente aceptó porque la realidad es que no hay muchos otorrinos en México. No, yo creo que somos poquitos otorrinos. Es una especialidad en la que pues no hay tantas sedes para realizarla, pero pues eso nos lleva a que afortunadamente donde se realiza, pues la verdad es que se realizan buenos hospitales, Ajá. hospitales de alto nivel, y yo creo que todos los otorrinos que son egresados, pues la verdad es que creo que salen bastante bien preparados. Oye, yo me puse ahí a buscar en internet porque pues hay un segmento en el que yo me pongo en TikTok, YouTube, en Instagram, todos lados. Y fíjate que vi muchos videos sobre tu especialidad y había unos que me llamó la atención en el que prácticamente salían insectos del oído. O sea, ¿qué tan frecuente es sacar un insecto del oído? Pues la verdad es que fíjate que no es tan frecuente como se pudiera pensar. En TikTok vemos insectos que son grandísimos, que obviamente eso no es verdad. O sea, generalmente entran insectos muy pequeñitos, el conducto mide aproximadamente 2 centímetros. Yo te Entonces, tengo que decir que yo vi uno que le pusieron como un tipo de agua oxigenado, no sé qué le pusieron, y que la araña salía así como de película de terror. ¿Eso sí, es poco probable? ¿Sí es sí, probable? no, poco probable. O sea, me he visto Ajá. he visto así en TikTok videos de que se les salen gusanos grandísimos y todo eso. La verdad es que no, generalmente entran insectos, pero son insectos pequeños. Ok. Ajá. Oye, también ahí en la búsqueda de internet vi muchos videos sobre cirugías de nariz. O sea, literal puse otorrinolaringología y aparece cirugías de nariz, pero había cirugías realizadas por cirujanos plásticos, por médicos estéticos y también por los otorrinolaringólogos. A unos les iba bien, a unos les iba mal. Eh, para operar nariz, ¿quién es mejor? ¿O el cirujano estético, el plástico o el otorrino? Mira, yo te podría decir que el médico que se dedique a operar nariz, ¿no? Sea cirujano plástico, sea otorrino, yo creo que no somos especialidades peleadas en a quién le pertenece la nariz, o sea, pero creo que sí es... Si no más carga acá que solo mencionaste dos. Ah, sí. Ok, sí, Sí, sigue. ¿verdad? ¿Solo dos? Ay, sí. Solo dos, está bien. La otra, Sí. pues quién sabe. Ah, Pero cirugía plástica y otorrino, la verdad es que quien haga mucha nariz de ellos dos, porque hay médicos, tanto cirujanos plásticos como otorrinos, que lo hacen muy bien, pero también hay otros que, pues vemos, ¿no? Vemos. Sí. ¿Tú me Entonces, podrías dar una recomendación a la gente que está viendo este podcast de cómo saber quién tiene buenos resultados operando nariz? pues yo le recomiendo que se basen, especialmente, por ejemplo, si el doctor sube resultados a largo plazo, ¿no? Ajá. Generalmente la rinoplastía no es, uno quisiera que la nariz quedara como la dejas en quirófano. Ok. Sin embargo, no queda siempre así. Luego a largo plazo va cambiando. Entonces, yo recomiendo que los pacientes busquen quién tiene buenos resultados a largo plazo, que sean resultados buenos, funcionales y estéticos. Y pues que sea un médico certificado, ¿no? Te digo, tanto cirujano plástico o otorrino, pero que la hagan frecuentemente. Sí, porque te digo, te soy sincero, entré a Instagram y vi muchos
fotos antes, después. Pero sí, te tocas un punto, o sea, ninguno decía después de 6 meses, después de un año, después, o sea, a veces hasta se veían como que estaban todavía en quirófano. Entonces, el hecho de que tengan ahí como una referencia, Sí, creo que es una exacto. buena recomendación. La cirugía, o sea, el posquirúrgico, la verdad es que a veces se ve muy bonito. Ajá. Pero en el seguimiento cambia, ¿no? Y eso a veces es inherente al cirujano, o sea, involucran factores como la piel, la estructura del cartílago y todo eso, que hacen que tú como dejas la nariz en quirófano vaya cambiando con el paso del tiempo. Y eso tampoco significa que sea un mal procedimiento, sino simplemente es la cicatrización del paciente. Claro. Bueno, entonces ahí ya tienen uno de los tips para checar si te piensas operar la nariz, ¿no? Ah, sí. Opérense. Ay, Estamos en ese proceso. como el doctor. No, todavía no. Bueno, tengo que también comentarles que había muchos comentarios que me dicen, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas medio congestionado? Y resulta que tengo pues una desviación septal. Entonces es lo que estoy tratando aquí con mi amigo, pero pues por eso estamos diciendo eso, no nada más. Sí, lo tenemos que convencer para que se opere. Sí, deja de los comentarios. Sí, no aplica esa. Oye, también vi videos y eso, o sea, la realidad es que no solo videos, yo lo vi con mi vecino que de repente sale y me platicó como una historia y de repente traía un cigarro en el oído. Y en los videos o hasta en unas barberías vi como cuestiones de que se les ponían unos conos o algo así. O sea, ¿qué es lo más extraño que la gente se pone para que se cure el oído? Fíjate que es súper común eso, o sea, la verdad es que la gente se pone cada invento que no te lo creerías, o sea, me ha tocado gente que se pone, obviamente, cigarros, los conos, leche materna, es súper común. Oye, pero es así como de voy a esperar que mi esposa Sí, o sea, tenga los 9 meses o consiguen a alguien que, ay, ¿quién está lactando? Y pues ahí se la ponen y ¿A poco hay un mercado para eso? Pues yo creo que seguramente sí hay, pero hay mucha gente que se pone leche materna, ajos, ruda, de verdad se ponen cualquier invento que se les ocurra en el oído y eso la verdad es que pues no está bien. Cuando nosotros nos ponemos cosas en el oído, por ejemplo, leche materna tiene azúcar, ¿no? Y si traes una infección en el oído, pues las bacterias se alimentan de azúcar, les estás dando de comer a las bacterias, ¿no? Ajá. Entonces, pues evitar meterse cualquier cosa. Pero me ha tocado una vez me tocó sacarle a un señor un ajo, que yo no sabía ni qué pero traía. el ajo del tamaño así tal cual. Un ajito, o sea, yo lo estaba así como que tratando de sacar y sacar y sacar. Y no podía. Y le dije, oiga, señor, es que no le encuentro forma a esto. O sea, no se metió algo de verdad. Y me decía, no, doctor, le prometo que no. La vieja confiable, no, doctor, esto. Sí. Y ya que me llegó el olor, me di cuenta que era un ajo. Y le dije, señor, es un ajo. Ay, doctor, resulta que no me acordaba que me había puesto un ajo. Entonces, no hay que meterse nada en los oídos. Es como la crayola de Homero, casi. Ándale, digo, no sé, hasta los Simpsons. ¿Sí, no? Pero es como la crayola de Homero, el ajo. ¿No? Un ajo, sí, me ha tocado de todo, hierbas, o sea... Oye, no me explico, porque, o sea, dijiste que el conducto es muy pequeño, o sea, realmente, o sea, esto, pues, amplió, o cómo fue, lo hizo en picadillo. Como al mojo de ajo, ¿no? Al mojo de ajo. No, o sea, pues como el ajo es como pastosito. Ah, ok. El conducto, pues, es hueso, ¿no? Es un conducto de hueso, entonces, lo que hacen es, pues, lo hacen pasta y se lo meten y meten. Como pasta. Exacto, pero pues nada tiene que ver, o sea, no te va a curar de nada meterte ajo, ni ruda, ni nada en el oído, ni un cigarro, que eso también es súper común. ¿La ruda cuál es la justificación que ponen? Pues cuando tienen, por ejemplo, zumbido, eso es muy común. Que el señor tiene un zumbido, entonces se ponen ruda y para que se les quite, pero pues obviamente el no tiene ninguna función. Oye, pues la verdad es que el oído... O sea, también vi muchísimos videos ahí medio macabros que si quieren que hablemos un poquito más de oído, también vamos a ir ahondando mientras pase el podcast. Pero justo en eso yo me baso en algunas, ya entro en los comentarios, veo algunas cuestiones, veo qué pregunta la gente sobre las cuestiones de otorrino. Entonces, esas preguntas las puse aquí en este tondero que ya todo el mundo conoce. Ok. Espero. Espero que lo conozcan. Son preguntas que veo frecuentemente que hacen en las redes. Ok. Entonces, me gustaría que nos aclararas algunas de estas preguntas que les inquieta a la gente. Como una que me llamó la atención es, ¿por qué tengo la nariz tapada aunque no estoy enfermo?
Bueno, eso es súper común, ¿no? O sea, obviamente que si tienes la nariz tapada y no estás enfermo, pues definitivamente tienes que ir al otorrino, ¿no? Tienes que ver qué está pasando en tu nariz. Puede ser desde el tabique desviado, una rinitis, sinusitis o hasta casos ya más complicados como un tumor, ¿no? O sea, Ok. hay muchas cosas que te pueden ¿Te dar ha nariz pasado a alguien tapada. que llegó así como de, tengo la nariz tapada y de repente un tumor? Eso le preguntó Nazario, ¿eh? Ah, ese será Nazario, ¿ah? Bueno, ya lo expliqué ahí que sí, yo también de... A cada rato tengo la nariz tapada. Afortunadamente no es un tumor, amigo. Sí, Pero, pero sí fui con ese miedo. pero sí, o sea, la verdad es que sí, a veces llega el paciente, su único síntoma es obstrucción nasal, o sea, la nariz tapada. Y eso, pues ya tú lo revisas y resulta que trae un tumor. O sea, tú pondrías en un protocolo de alguien que empieza con la nariz tapada, primero otorrino y de ahí ya tú lo derivas. ¿O cómo? Exacto, pues al final de Ajá. cuentas, la nariz pues solo la va a ver el otorrino, entonces ya tú Ok. ves qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ya lo revisas y dices, lo más común, una rinitis y desviación del tabique, ¿no? Ok. Eso es lo más común. Ya cosas así raras, tumores, pólipos y así, sí, llega a suceder, pero no es lo más frecuente. Digo, afortunadamente. Afortunadamente, sí, no. Oye, otra pregunta que vi muy frecuente es, ¿por qué se me tapa el oído de repente como si estuviera bajo del agua? Ah, bueno, ahí pueden ser muchos factores, ¿no? Desde un Ajá. taponcito de cerilla que se te ahí quedó acumulado y de repente, pues se mueve la cerilla, se tapa, se destapa, eso es algo muy común. Ajá. O problemitas de ventilación. Hay que recordar que, por ejemplo, el oído, la nariz, la garganta están comunicados, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema de ventilación en la nariz, hace que no llegue buena cantidad de aire al oído y por eso se tapa. Ok. Ujú. El oído tiene como una especie de válvula que hace que se regule la presión atmosférica con la del interior del oído. Si esa válvula no funciona, se nos tapa el oído. Ok, o sea, digo, lo más frecuente podría ser esa válvula. Esa válvula, sí, Ok. sí, sí. O sea Sí, que, sí. porque tengo conocidos que dicen, oye, es que me subí, viajé, fui en camión, en avión y todo y se me tapó el oído. ¿Hay alguna solución práctica para esos personas que se les tapa el oído nada más porque sí? Ah, o sea, porque subes a un avión y se te tapó el Ajá. oído. Pues la verdad es que la solución más práctica y rápida, masticar chicle. O sea, sí funciona. Sí, sí funciona. Ok. Sí, sí, sí. Porque esta válvula está conectada con el paladar. Entonces, Ok. cuando tú masticas chicle, abre la válvula y llega más cantidad de aire al oído. Porque luego estoy viendo así pacientes que están así como de que... O sea, Entonces es mejor nada más masticar chicle o masticar también chicle. esos Sí, 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 movimientos. masticar Ajá. chicle. O sea, y de hecho eso que tú hiciste así de Ajá. así, pues es lo mismo. O sea, como abres el paladar, Ok. jalas ahí un músculo que abre esa válvula y mejoras la ventilación. O sea, sí tiene una Ese base sí tiene ahí. una Sí, base. sí tiene no, una razón. no como el ajo. No como el ajo, no se pongan ajo. Ok. Ese para la cocina nada más. Eso para la cocina, porque sí le da Sabe bueno, sabe buen tono. bueno. Sí. Exacto, sí. Otra pregunta que pues vi frecuentemente en las redes es, bueno, esto sí, creo que sí causa un poco de controversia, porque los cotonetes sí limpian bien el oído. Pues no, en realidad la verdad es que yo creo que se está muy choteado, pero no se deben de utilizar cotonetes ni ningún tipo de objeto en el oído, ¿no? También es muy frecuente que la gente se meta llaves, pasadores, Ajá. pues la uña, ¿no? La uña así larga y se limpia en el oído, pero pues no nos debemos de meter nada, ¿no? El oído junto con los movimientos de la articulación se va saliendo poco a poquito la cerilla. O sea, no hay nada que hacerle al oído. Nada que hacerle, solamente con tu dedito, limpiarte aquí afuera y Ajá, ya. No hay y con que eso. meterte cotonetes, pasadores, absolutamente nada. Oye, hay unos kits que casi así de como kit para destapar el oído, que tienen como en espiral y que tienen como una garrita, o sea, cero eso. Y hasta hay unos con cámara, creo. ¿No? Sí, los encuentras de hecho a un precio muy económico en Mercado Libre, pero no son buenos. Ajá. Ok. La verdad es que pues yo creo que no hay como un otorrino para que te revise, te limpie el oído. El oído es una parte muy delicada y el tímpano está pues muy expuesto a la parte exterior, ¿no? Entonces cualquier cosa que nosotros metamos dentro del oído puede romper ese tímpano y te puede provocar sordera. Digo, esta duda me surgió a mí, ¿qué tan cercano está el tímpano? O sea, como, ¿qué tanto puedes meter como para lesionar el tímpano? El conducto, o sea, el Ajá. tubo que te lleva hacia el tímpano tiene una distancia aproximadamente de 2.5 centímetros, ¿sale? Pues es nada. No es nada, o Sí, sea... porque aparte el cotonete mide un centímetro. Sí, mide un ¿no? Casi, centímetro casi y la verdad de es que... algodón. sí, Pero lo demás es como 3, 4, ¿no? y siempre pasa que, ay, que me estaba limpiando y alguien me empujó, se lo encajaron, Ok. ¿sale? O sea, eso es súper común, ajá. Ok.
Sí. Oye, otra pregunta que vi frecuente es mi hijo tiene las amígdalas muy grandes. ¿Lo van a operar? O sea, ¿todas las amígdalas se operan? No, no todas las amígdalas se operan y el Ajá. hecho de que estén grandes tampoco significa que se deban operar, No. ¿sale? Se operan, por ejemplo, cuando el niño ronca, cuando Ok. respira por la boca, cuando se enforma de manera muy recurrente, ¿no? Eso sí es cuando tenemos que operar al niño, pero simplemente porque tenga las amígdalas grandes, no tenemos que hacer nada. Y no sé si te ha tocado, bueno, al menos yo cuando entrevisto a mis pacientes, yo creo que hubo una generación que casi era como la fila de las tortillas, que por acá se enfermaban tantito y le quitaban las amígdalas. Ujú, ujú. O sea, eso ya no está vigente, ¿no? No, ya no está. O sea, de hecho, es una indicación relativa a las infecciones recurrentes. ¿Qué quiere decir Ajá. relativa? Que puedes manejar al paciente y ver cómo le funciona, ¿no? Ajá. Pero, sin embargo, si tú ves que se está enferme y enferme, y ojo, hay que ver también qué tipo de infecciones, ¿no? O sea, tienen Claro. que ser, pues siempre con fiebre, que resuelvan con antibiótico, que efectivamente sea una infección bacteriana, ahí pues, sí lo operas, ¿no? Pero hay veces que se enferman de gripitas a cada rato Ajá. y no es que sean gripas, sino más bien el niño tiene un componente alérgico y también no por eso lo vas a operar. Ok. Entonces, resumen, hay que acudir con el especialista primero. Claro. Ay, sí, Siempre, con los doctores siempre. Eduardo Ortiz. Ay. Ok, está bien. Acuérdense con el doctor Eduardo Ortiz, por favor, porque la realidad es que es algo que no muchos conocen tu especialidad Ujú. y todos padecemos algo de ella. Y yo me incluyo, o sea, yo aquí torrino y derma son como las especialidades que voy a frecuentar, ¿no? Oye, otra pregunta que encontré ahí, que esto a veces en invierno se pone un poquito más frecuente, pero hablaron sobre sangrado de nariz. Entonces me pusieron ahí, me sangra la nariz, ¿me debo preocupar? Yo creo que te debes de preocupar cuando sea muy abundante, ¿no? O sea, que de plano no pare, pues obviamente ahí tienes que acudir al servicio de urgencias, ¿no? Ok, Pero, por ejemplo, si es muy esporádico, o sea que, ay, de repente me sangra y se me quita y me sangra y se me quita, bueno, ahí sí puedes ir ya en una consulta programada con el especialista porque generalmente es resequedad, ¿no? Y ahorita Ok. con los cambios de temperatura, el frío, calor, polvo, contaminación, la mucosa de la nariz se reseca mucho y entonces eso hace que los vasitos se abran y empieces a sangrar. ok. Ujú. O sea, no hay que alarmarse a menos que sea abundante. Ya a menos que sea abundante que tú digas, híjole, no puede parar, pues ahí Sí. luego urgencias, ¿no? Pero si es intermitente y así, pues vas con el especialista y ya el médico decidirá qué tratamiento hay que darte. ¿Y qué es lo que te está pasando, no? Exacto. Tranquilamente. Sí, sí, sí. Ok. Oye, esas son las preguntas que encontré más frecuentemente, pero también tenemos una sección en la que nos gusta preguntarle a los médicos que nos visitan si has tenido un caso muy difícil, muy complicado, o a lo mejor cuál es el caso más extremo que puedes presentar en tu especialidad. Ujú. Mira, yo creo que casos extremos, pues todos podemos presentar, tú también, ¿no? O sea, Ajá. pero yo creo que un caso que es relativamente común y la verdad es que es muy, se complica mucho dentro de mi especialidad son los Ok. abscesos de cuello, ¿no? Ok. La verdad es que si te pones a pensar, son pacientes que empiezan con una infección en la muela, una infección pequeñita, que a lo mejor se trataron, no se trataron, fueron con el dentista, puede ser que no, les dieron antibiótico, a veces no les dan nada, pero empieza a formar pus, ¿no? Entonces toda esa pus se empieza a acumular y empieza a crecer y se empieza a complicar todo y entonces esa pus a veces puede llegar incluso hasta el pecho, al corazón y hay pacientes que por una infección de dientes pueden terminar en terapia intensiva o hasta pues peor. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí era frecuente que a veces nos interconsultaban a nosotros porque obviamente dentro de esa infección a veces decían, no, pues es que está la carótida y es que está la yugular y que aquí tenía que meterse el angio, pero era de repente, pues es que a veces hasta cardiotórax tenían que entrar en este tipo de enfermedades, ¿no? Sí, exacto, hasta cardiotórax, o sea, te digo, son ¿Tuviste un pacientes... paciente que fue así como una historia trágica? Sí, la verdad es que es común porque son pacientes generalmente pues que tienen un problema de las defensas, no están bien de defensas, llámese diabéticos, con Ok. insuficiencia renal o cosas así, que con una infección pequeña de dientes se empiezan a complicar y pues sí, tienen que terminar hasta en cardiotórax porque hay que abrirles el pecho. O sea, sí son cirugías que se complican demasiado por algo que pudo haber sido muy pequeñito, ¿no? Que aquí empezamos con la prevención, ¿no? O sea, el Claro. cuidado de los dientes. Yo siempre he dicho, lo mejor es prevenir.
Y Siempre. si de plano pues no se puede, para eso estamos los especialistas. Claro. O a veces las especialidades o subespecialidades para tratar de solucionar ese problema de la mejor forma, pero siempre prevenir. Siempre Sí. prevenir, es lo mejor. O sea, yo creo que si ya tú tienes algún antecedente como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, no sé, lupus o cualquier enfermedad que te baje las defensas, pues checar, ¿no? Todos tus dientes, ir con el dentista, también eso es fundamental, ¿no? Fíjate que no lo había considerado y ahí me incluyo, como que parte del protocolo siempre es enviarlo al nutriólogo, enviar al médico internista de mis pacientes crónicos. Pero tocaste un punto, o sea, llevarlos o enviarlos a un odontólogo. Digo, también no suena descabellado que también lo cheques tú, o sea, en cuestión Ujú, de ujú. cómo está la garganta, cómo está todo lo demás. El punto es un manejo complementario. Son enfermedades que pues dañan varios sistemas y que pues hay que enfocarlo y hay que pues estar de la mejor manera. Sí, claro, y aparte son enfermedades que no solamente trato yo, ¿no? O sea, Claro. te digo, a veces lo tienen que tratar, pues, el internista, cirujanos, un cardiotórax, o sea, Ujú. ya empieza a haber más especialidades porque son pacientes graves. Ok. Ujú. Oye, digo, estamos llegando casi al final de nuestro podcast, pero siempre nos gusta decirle o preguntarle al médico si nos puede dar un mensaje a quien está viendo este podcast o algo que tú siempre le digas a tus pacientes que tienen que hacer como para prevenir alguna enfermedad del oído, de la nariz o de lo que tú nos quieras. De lo que yo quiera. Ajá, de lo que nos quieras decir. Bueno, les voy a decir las recomendaciones generales que yo siempre le doy a mis pacientes. Uno, pues no meterse ningún objeto en el oído. La manera correcta de cómo limpiarnos el oído es con el puro dedito, aquí. O sea, no necesitas más que tu puro dedo. Con un pañuelito, puedes utilizar alguna toalla húmeda, simplemente aquí, ¿sale? No meterse tampoco cosas a la nariz. Los lavados nasales siempre son buena idea. Para lo que sea, o sea, el agüita de mar siempre es buena idea para... Ahí me tengo que incluir porque tú me lo indicaste. Que de repente uno dice, oye, o sea, ¿cómo voy a...? ¿Esto qué? Ajá. ¿Cómo voy a de aquí? De repente sale del otro lado y cómo de aquí del otro lado, pero la verdad es que es una maravilla. Siempre funcionan para todo, o sea, desde gripas, sinusitis, cirugías, tumores. Los lavados nasales siempre son buena idea. Entonces, Obviamente indicados por el especialista, porque también vi videos en los que era una botella enorme y casi así como de... sí, claro, también no te vas a sacar el cerebro con los lavados, ¿no? Pero Ajá. de hecho, o sea, si nosotros lo lleváramos como rutina, todos nos deberíamos de lavar la nariz diario, ¿no? Ok. Que yo creo que nadie lo hace más que ya quien va al otorrino, pero todos diario, o sea, como parte de tu rutina, te deberías de lavar la nariz. Ok. Y hay aguas de mar para uso diario. Entonces, Sí. lo encuentras en la farmacia y diario te lavas tu nariz y listo. Sí. Ujú. Digo, ahorita no lo he hecho. Como buen paciente. Como buen paciente. Pero sí tengo mi quita. Pero ahí está guardado. Ahí está guardado. Sigue nuevo. Ok, pues la realidad es que muchas gracias por No, acudir gracias a a ti. esta invitación. La realidad es que sé que van a tener muchas más dudas. No tocamos cuestiones como de esos mareos, el vértigo. No tocamos Vértigo. algunos temas ahí como que, pues las infecciones de oídos recurrentes, porque también es algo que con lo que te visitan mucho. Y creo que también hay mucha gente que pueda tener dudas en la cuestión de la nariz. Entonces, si ustedes tienen dudas, déjanos en los comentarios para que esperemos que próximamente lo tengamos aquí. Pero antes me gustaría, si nos puedes dejar tus redes, dónde te puede contactar la gente, porque pues la verdad es que la otorrinolaringología, es más mexicana. Otorrino. Otorrinolaringología, sí es importante que los tenga que ver un especialista. O sea, aquí es especialista, no hay mucho más, porque los médicos generales, me incluyo porque tuve un proceso así, solo tenemos un semestre de otorrino. Entonces ahí realmente yo sí te puedo decir que no dominamos ese tema. Sí, no, al final de cuentas, pues yo creo que eres más, a lo mejor no experto, pero sabes más de un área porque te dedicas más a eso, ¿no? Claro. Pero pues obviamente si a mí me preguntan, no sé, de gastro, pues tampoco sé, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir con el médico que se dedique a eso y que sea el experto en esa área, ¿no? ¿Nos puedes dejar tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro que sí, en Instagram estoy como dr.eduardoortiz y mi teléfono es 729-651-8392. Pues cualquier cosa, ya saben, aquí tienen al experto. Y pues la realidad es que muchas gracias. Seguimos creciendo, somos una comunidad que nos interesa pues la patología, la medicina y que aparte tenemos muchas dudas sobre algunas enfermedades muy frecuentes
Por eso les traemos a los especialistas, que en este caso, muchas gracias amigo Eduardo No, muchas Ortiz. gracias a ti. Espero que si tengan muchas dudas para que lo traigamos en otro podcast y hablemos sobre lo que nos faltó, sobre la otorrinolaringología. Perdón, estoy un poquito enfermo. Entonces aquí como justo esa palabra les dije, otorrinolaringología, nos cuesta un poco de trabajo, pero Es difícil. Pero se puede. para los cuates, otorrino. Otorrino. Más fácil. Pues muchas gracias, cuídense Adiós. y nos vemos en un siguiente capítulo.